Entonces vamos a empezar. Así que la serpiente, ojalá al final de este taller la vean como algo que es una aliada nuestra, especialmente como jardinero. Entonces queremos ver por qué son valiosas en nuestro ecosistema y nuevamente, especialmente como jardinero. ¿Cómo podemos identificar el tipo de serpiente que sí vemos en milpitas? También, ¿cómo evitarlas? No se puede evitar al 100% porque si salimos afuera estamos en su casa, pero sí hay lugares que podemos evitar o cosas que podemos hacer para minimizar el riesgo de encontrarnos con una de ellas. Y si nos encontramos con una serpiente, ¿qué deberíamos hacer y qué tipo de señales deberíamos reconocer de parte de la serpiente que nos está dejando saber que necesita un poco más de espacio o lo que sea? Entonces, si puedes ir al próximo. Entonces, tenemos que entender primero por qué es valiosa la serpiente en la naturaleza, punto, y después por qué son valiosas para nosotros como jardineros. Entonces, las serpientes juegan un papel sumamente importante en la cadena alimenticia. Entonces, son tanto depredador como presa. Entonces, son depredadores para los bichitos que son, por ejemplo, los roedores, que nos afectan tanto en las milpitas. Y también sirven como presa para otros animales, águilas, halcones, los correcaminos, otro tipo de serpientes, los coyotes. Entonces, si no existen estas culebras o estas serpientes en la naturaleza, eso significa que hay un incremento de la cantidad de roedores, por ejemplo. Y los roedores, cosas como ratón, ratas, ardillas, todo este tipo de animalitos, sí son muy graciosos, son muy bonitos, pero también destruyen una cantidad inmensa de la propiedad, específicamente para nosotros, nos destruyen esas plantitas que tanto trabajamos y tanto amor y dedicación les dimos para que crezcan, y en un 2x3 se nos la comen, y también traen mucha peste. Entonces, si sabemos algo de la historia, sabemos que muchas de las grandes pestes que han eliminado a muchos de la humanidad han sido causadas por estos animales. Entonces, las culebras o la serpiente lo que hace es va a comerse este animal para mantener la población bajo control. Y también, nuevamente, al servir para comida para los halcones y águilas y esas cosas, estos animales también van a contribuir a seguir ese ciclo de la cadena alimenticia. Entonces, en la próxima foto, como jardineros tenemos que asegurarnos de dos cosas. Primero queremos ver que estos animales son una parte esencial de nuestro hábitat. Un hábitat que no tiene una serpiente, especialmente aquí, no es un hábitat saludable. Y también queremos respetarlas y para nosotros en realidad deberían ser como un tipo de amigo. Un amigo que uno mantiene lejitos, pero igual, un amigo. Entonces, si puedes ir a la próxima. Entonces, una de las cosas que hasta hemos tenido talleres es cómo manejar las pestes del jardín, ¿no? Entonces, y hacerlo de una forma orgánica, una forma natural. La serpiente es la respuesta. Como acabo de mencionar hace unos minutos, esta serpiente es su comida preferida. Entonces, automáticamente, cosas como la ardillita de tierra que se ve ahí a la izquierda, el conejito al centro, el ratoncito, en este caso la rata de campo a la derecha, estas son todas cosas que forman parte de la comida de estos animales. Entonces, ellos controlan estas poblaciones, también controlan las poblaciones de lagartijas, de ranas, de insectos, todo ese tipo de animales. Entonces, van a beneficiar a lo que nosotros estamos haciendo, en nuestro caso, el jardín, para poder tener. Entonces, todo ese trabajo que uno hace, la serpiente lo que va a hacer es solo ayudarnos, porque sabemos que si algunos de nosotros se nos han comido las plantitas, estos bichitos, uno sabe que lo que al principio era un sueño muy agradable de tener comida y tener una cosecha abundante, realmente se convierte en una pesadilla por los bichitos estos. Entonces, estas serpientes van a controlar eso naturalmente. En el próximo video e imagen que vamos a ver, nosotros realmente tenemos la fortuna de tener esta serpiente toro o serpiente de gopher o ratonera, lo que ustedes quieran llamarla, pero tenemos la fortuna de tenerla en milpitas. Creo que en esta temporada ya se han visto mínimo 2, que yo sepa, y aquí van a ver un video. Este es un vivero que está un poco al sur en Patagonia, y ellos literalmente cogieron una de estas serpientes no venenosas y las trajeron a su vivero, porque todos los años dice que tienen más de 5 cascabeles que entran ahí. Entonces la idea es que este tipo de serpiente, la serpiente toro, es bastante territorial. Entonces si ella existe ahí, la cascabel no va a querer entrar a ese territorio.
porque van a competir por los mismos recursos y no tienen necesidad, especialmente cuando aquí hay tanto roedor que pueden comer en otra parte, no hay necesidad de enfrentarse. Entonces, y estos han sido estudios que lo han hecho. Entonces, en California, una universidad, su departamento de pesca y de animales salvajes hizo un estudio acerca de esto que demostró que donde hay una población saludable de esta serpiente no venenosa, la serpiente toro, hay mucha menos cascabel que se encuentra en esa zona. Ellos evitan la zona. Entonces, si hacemos algo como quitar esa serpiente buena, entonces abrimos el camino a que entren serpientes que son mucho más peligrosas. En la próxima imagen vamos a ver que a lo mejor les parece muy bien lo que estoy diciendo, pero toda su vida llevan aprendiendo que las serpientes son malas, que las serpientes son agresivas, que te pica una serpiente y ya está, despídete de todo el mundo porque no vas a sobrevivir. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Entonces, si no me creen, vamos a ver las estadísticas, que literalmente son hechos que no se pueden discutir. Entonces, si vas a la próxima, aquí se muestran las estadísticas de fatalidad de los Estados Unidos. Esto fue el año pasado. Esto lo hizo la Universidad de la Florida. Ellos tienen un departamento que analiza estas cosas. Si vemos el último número, eso significa la cantidad más pequeña de muertes, fueron debido a mordeduras de serpiente. Solo murieron 6 personas el año pasado debido a esta mordedura de serpiente. Al año, y específicamente el año pasado, fueron mordidas, esa es una palabra, ¿right? Lo mordieron a 7 a 8 mil personas, tuvieron mordeduras de serpiente, y de todo ese grupo, solo 6 murieron. Ahora, si miran el número ese 21 y ven a qué animal corresponde, eso corresponde a un perro. Entonces, si nos ponemos a pensar de una forma razonable, unas 3.5 personas, es 3.5 veces la probabilidad de morir debido a un perro que de morir debido a una serpiente. Entonces, uno no le tiene el mismo temor a un perro, porque un perro tiene su pelito todo bonito, son muy dóciles por regla general, las orejitas bonitas que van en el aire cuando se meten al carro y se ven tan graciosos. Entonces, debido a todas esas cosas, nosotros los vemos como más humanos y entonces sentimos más afinidad por ellos. Y las serpientes, como tienen un rasgo que puede verse un poco más fuerte, un poco más peligroso, entonces desafortunadamente ha tenido una publicidad muy mala y entonces la gente le tiene un temor irrazonable a estos animales. Entonces, si vamos a la próxima, allí vemos, entonces ojalá entiendan un poquito mejor por qué son tan valiosas estas serpientes para nuestro ambiente y cómo realmente no son un peligro de la forma que nosotros pensamos. Entonces, ahora es importante saber quiénes son, a quién estamos mirando. Entonces, si vas a la próxima, aquí las dos que vemos en milpitas específicamente más comúnmente, la serpiente toro y la serpiente de cascabel. Y en español, y yo siempre en español he utilizado las 3, serpiente, culebra, víbora, de forma intercambiable. En mi vida sabía que eran cosas diferentes, pero la culebra se refiere al grupo de estas, como la serpiente toro. Víbora va a ser los animales que por la noche pueden ver en infrarrojo. Entonces, sí son diferentes especies, pero esas son las típicas que vemos aquí. Y como pueden ver en la foto, son bastante similares, entonces vamos a ver algunos rasgos de ellas que podemos ver que nos van a ayudar a distinguirla la una de la otra. ¿Puedes ir a la próxima? Entonces, uno de los más obvios van a ser los ojos. Si vemos en la foto de arriba, es la serpiente toro y las pupilas son bien redonditas. Entonces, son completamente redondas y grandes. Miramos a la cascabel que está justo debajo y eso parece más como a un ojo de gato, ¿no? Que es como un elipse. Entonces es bastante obvio, aún a distancia, porque no quiero que nadie se acerque tanto para poder ver a estos animales sus rasgos, pero a distancia se puede ver la gran diferencia entre los dos. La otra cosa es en la serpiente toro, es como una raya que le atraviesa toda la cabeza, entonces empieza por debajo de su ojito, que parece como una lágrima, le pasa por encima de la cabeza y está por debajo del otro ojito también. La gran mayoría de estos animales tienen esto y después tienen otra raya justo detrás de esa. La cascabel, y cuando me refiero a la cascabel quiero que sepan que es específicamente la que vemos en milpitas, que es la cascabel diamantina del oeste, creo que es la versión en español.
el Western Diamondback Rattlesnake. Esa es la más típica que vemos en nuestra zona. Hay 19 variedades de cascabeles en Arizona, entonces cada uno va a tener unos rasgos un poco diferentes, pero la cascabel que vemos nosotras, esta diamantina del oeste, tiene estas dos rayas a ambos lados de los ojos, que son un poquito más claras, y al medio tiene una banda que es un poco más oscura. En la próxima foto vemos la otra forma de diferenciarlas. Entonces las cabezas y las colas son otras dos buenas formas. Si vemos la cabeza de la serpiente toro ahí, ven que el cuello es casi el mismo ancho que la cabeza. Entonces no hay una gran diferencia entre los dos y después va afinándose y llega a un punto medio redondeado hacia el final. En la cascabel hay una diferencia grandota. Entonces si tú ves el cuello, del cuello la parte de la cabeza sale como un gran triángulo y después va afinándose hacia el frente y de nuevo redondeada la punta. Entonces, el ancho ese y la diferencia entre el cuello y la cabeza es una forma instantánea de ver que es una cascabel. Y obviamente la cola. La cola es uno de los aspectos más conocidos de la cascabel. Y esta aquí a la izquierda tiene la serpiente toro, entonces se afina la colita y es una punta redondeada. Y la cascabel, específicamente la diamantina del oeste, tiene estos anillos blancos y negros y después termina en las cascabel misma. Ahora, tengan en cuenta que cuando una cascabel es muy pequeñita, nacen con lo que se llama un botón. Entonces, el botón es como ese primer anillito que tienen ahí, la primera cascabel. No van a hacer ruido porque no tiene nada con qué chocar, entonces va a menear la colita, pero no va a producir ese ruido. No es sino hasta la primera muda de piel que después consigue la segunda y ahora sí puede empezar a hacer ruido. Entonces a veces la gente se piensa que los más chicos son mucho más agresivos. No es eso, solo que más gente se deja morder o es mordida por una de estas porque no piensa que es cascabel, porque no ve ese típico cascabel o oye el típico cascabel que asociamos con ella. La próxima. Otra forma es el cuerpo. Entonces, y ahora las reglas que aquí estamos dando son reglas generales, porque siempre hay excepciones, siempre hay una que va a ser un poco diferente, pero por regla general, el color va a ser más apagado en la cascabel que en la serpiente toro. Pero aquí tiene un ejemplo perfecto de la excepción, porque la cascabel parece que tiene un color mucho más vibrante, ¿is that a word? que la otra. Pero lo que pasa es que cuando la serpiente muda, inicialmente esa piel se ve bien fresquita, tiene unos colores más vivos. Mientras va pasando el tiempo, eso va apagándose un poco más y el color termina más apagado. Pero si vemos el cuerpo de la serpiente toro arriba, es un cuerpo más esbelto, pero es bien musculosa la serpiente esta. Mientras que abajo en la cascabel es un cuerpo mucho más pesado. Es igual musculosa, pero se ve la diferencia del grosor, es mucho más gruesa la cascabel. Y obviamente lo típico también de la cola, nuevamente, que van a ver que los anillitos esos, blanco y negro, eso es algo típico de la cascabel esta diamantina del oeste. La otra cosa que podemos ver es nuevamente en la cara, y estos son los huecos que tienen. Entonces, la serpiente de toro va a tener solo la fosa nasal a ambos lados, mientras que los vipers, la cascabel va a tener no solo la fosa nasal, pero también tiene lo que se llama la foseta loreal. Y esta es una cavidad que les permite tener termorrecepción a estos animales. Estos animales por la noche ellos cazan viendo el calor del cuerpo del animal. Y entonces para eso les sirve. Entonces cualquier tipo de cascabel va a tener este segundo huequito o fosa. And the next one. Entonces, aún si reconocemos que son valiosas, aún si reconocemos la diferencia entre la serpiente toro y la cascabel, lo mejor que podemos hacer es evitarlas. Entonces, aquí esta es una infográfica que fue creada por la Universidad de la Florida y básicamente te está diciendo cómo saber si la serpiente es peligrosa. Entonces, si la estás dejando en paz a la serpiente, no va a ser peligrosa. Si tiene oportunidad de escaparse, no va a ser peligrosa. Si la estás fastidiando de alguna forma, si quieres lastimarla, si quieres matarla, si quieres cogerla cuando no debería, va a ser una serpiente peligrosa. Entonces, lo que hace que una serpiente sea peligrosa o no,
aquí, más que nada, son nuestras acciones. Entonces, somos nosotros los que nos ponemos en peligro por nuestras acciones. La serpiente simplemente está actuando como serpiente y se está protegiendo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es dejarla a un lado. Aún si tomamos todas las precauciones, deberíamos saber dónde suelen encontrarse estas serpientes, porque así, si tenemos esta educación, entonces vamos a saber qué deberíamos evitar, dónde tener más cuidado. Entonces, si tenemos este conocimiento básico, vamos a saber dónde mirar y dónde evitar. Una cosa que se tiene que saber es que la serpiente es lo que se llama ectotérmica. Eso significa que es sangre fría. Ella no puede bajar su temperatura y subir su temperatura ella misma, sino que lo que ella tiene que hacer es, si quiere subir su temperatura, si está muy fría, tiene que ponerse al sol y así se va a calentar. Si está con mucho calor y quiere bajar su temperatura, tiene que moverse y ponerse en la sombra. Nosotros, a diferencia, somos lo que se llama endotérmico y nosotros sí podemos regular nuestra temperatura, sea al sudar o al abrir una ventana y entra el aire y así nosotros vamos bajando nuestra temperatura. Pero ellos no pueden hacer eso. Entonces, debido al calor que tenemos aquí en Tucson, la mayoría de las veces las vamos a ver a estas serpientes, primero en primavera y en verano. En primavera es cuando salen para aparearse y en verano estas bichitas van a salir con sus bebés, que van bueno, ellos en realidad paren a los bebés ya vivos, porque los huevos lo tienen por dentro. Entonces cuando salen estos bebés va a ser julio, agosto con la temporada de monsoon y entonces tenemos que tener cuidado en ese momento. Y ahora, debido a que ellas son de sangre fría, ellas no van a querer salir donde hace mucho calor, en el medio del día. Entonces, ellas van a salir bien tempranito por la mañana o van a salir cuando ya atardeció, para buscar, para coger la energía necesaria tempranito del sol y después esconderse y después van a salir por la noche para cazar. Entonces, durante esos momentos queremos evitar estar afuera. Ahora, si sabemos que hay serpientes en la zona donde estamos, o si nos gusta hacer senderismo e ir a las montañas, una de las cosas muy simples que podemos hacer para protegernos es simplemente utilizar vaquero grueso. Y yo no sé si ustedes llaman los vaqueros otra cosa, pero blue jeans, básicamente, son los vaqueros. Pero si utilizamos eso y unas buenas botas, eso nos va a proteger bastante, porque el lugar donde la mayoría de la gente se hace morder son las manos y los pies. Entonces, si protegemos, pantalón de mezclilla, para los vaqueros. Entonces, si nos ponemos esas cosas, vamos a evitar los dos lugares donde son más aptos a atacarnos. You can go to the next one. Entonces, hay lugares donde las serpientes prefieren estar cuando no están soleándose. Entonces, les va a gustar, you can press for the other two, les va a gustar meterse en cualquier agujerito que esté oscuro, que esté tranquilito, donde puedan estar solas, donde pueden descansar y estar a una buena temperatura cuando es un día muy caluroso. Entonces, si en las casas, si viven en una casa y tienen algunos huecos en la parte del frente de la casa, o si viven en casa móvil y la parte de abajo tienen expuesta o rota alguna parte, esos son los lugares ideales donde estos bichitos se van a ir a meter. También les encanta meterse donde hay la hierba alta, donde hay mucha vegetación abundante, espesa, donde quiera que haya matas, cualquier escondite, sea de rocas o de cualquier otro lugar. Ellas lo que quieren es pasar desapercibidas. Entonces, cualquier lugar donde ellas se puedan esconder va a ser su lugar preferido. Aquí yo salgo durante una época del año a las montañas para sacar hierbas invasivas. Y lo primero que nos enseñaron cuando hacíamos el entrenamiento era coger un palo, y si uno va a ir a un lugar de vegetación espesa, lo cual sería el caso en Milpita, con un palo delicadamente tocar un poquito el área, porque enseguida la cascabel, si está metida ahí adentro, va o sonar la colita o va a escaparse. Y entonces es como darle lo que se llama un head start, como una advertencia a la cascabel que estamos por entrar en su zona. Y claro, siempre mirar debajo piedras y eso si vamos a meter la mano ahí. Ahora, una de las cosas más rápidas que podemos hacer para eliminar de nuestras casas la probabilidad de que se nos refugie una cascabel es eliminar los montones de escombros, la basura, las hojas. Aquí pueden ver, hay 5 serpientes metidas ahí adentro. Entonces, si ven, la forma de camuflajearse es alucinante de esta serpiente. Si uno está caminando rápido al lado de eso, si uno no está pensando y mete la mano,
allí te puede morder fácilmente una serpiente. En la de la derecha superior, ahí tienen otra serpiente metida. Y realmente, a no ser que uno tenga la imagen en grande, es muy difícil ver al animal. Es realmente increíble la naturaleza, la forma que las protege. Otro lugar donde les encanta estar, como mencionamos antes, son las rocas. Ahí están bien escondiditas, están protegidas por la roca, tienen su sombrita rica donde ellas pueden estar tranquilas. Entonces les encanta meterse en ese tipo de lugar. Y durante el día, si es un día agradable, ellos van a estar nuevamente encima de las rocas estas, pero van a estar cogiendo un poquito de sol. Entonces ese es otro lugar donde queremos mirar y asegurarnos que no estén. Alguna gente ha preguntado si hay algo que pueden hacer. Venden también en el Lowe's, venden todo tipo de vaina para echar alrededor de la casa que supuestamente espanta las serpientes, bolas de naftalinas, creo que decía Google Translate, que se llaman los mothballs. Alguna gente también tenía la idea de que eso ayudaba para que no se acerquen a la serpiente. Nada de eso funciona realmente. Simplemente mantener el área limpia, nítido, funciona mejor que cualquier cosa. Y hemos visto que la comida que les encanta a estos animales son los roedores. Entonces, donde cualquier cosa que tengamos en la casa que sea un lugar bueno para un roedor esconderse, nuevamente, montones de basura o lugares bien escondidos, huecos que tengamos en la casa donde ellos se pueden meter a la pared, ese tipo de cosas. Entonces, naturalmente, la serpiente va a ir allí a esos lugares porque allí se encuentra su comida. Entonces, y es comida fácil que pueden conseguir y en abundancia. Lo que nunca se quiere hacer es echarle veneno, sea para los roedores o sea para las serpientes. Hay que entender nuevamente esta cadena alimenticia que ocurre. Entonces, si tú envenenas a un ratoncito, la serpiente no sabe que ese ratón tiene veneno. La serpiente se va a comer ese ratón, la serpiente va a envenenarse, morir. Aquí viene el águila o el halcón, viene a comerse la cascabel, que también está envenenada por el ratón, y ahí tú matas también a un halcón. Entonces, mira cuántas muertes porque se intentó envenenar al ratoncito. Lo mejor que podemos hacer es mantener la zona limpia y crear un lugar que sea inhóspito para un roedor y entonces no vamos a tener ese problema. Las trampas de pegamento también he visto que son bastante comunes. Y nuevamente, eso básicamente lo que uno está haciendo si uno pone estas trampas de pegamento para los roedores, básicamente le está sirviendo en un plato a la serpiente su roedor. Entonces eso no te va a ayudar a mantener la serpiente fuera, porque entonces el bichito va a estar ahí y la serpiente igual va a venir. Entonces esos también deberían evitarse. Si van al próximo. Entonces, en vez de tratar de hacerle daño a estos animales que mantienen a las poblaciones estas de roedores naturalmente bajo control, nosotros somos los que podemos adaptarnos mucho más rápido que esperar que una serpiente que ya lleva millones de años actuando de cierta forma se adapte de un día al otro a nosotros y lo que nosotros queremos. Entonces, simplemente, tenemos siempre que tener cuidado dónde metemos los pies, dónde metemos las manos. Y disculpen que no sé escribir manos. No sé por qué lo he puesto en alemán ahí arriba. Darle espacio. La serpiente, si le damos espacio, si le mostramos respeto, no vamos a tener ningún problema con ella. Y una de las cosas más importantes que deberíamos hacer, nuevamente, especialmente como residentes de Tucson, aquí estamos en una zona que tenemos la fortuna de tener abundante vida salvaje. Entonces queremos educarnos acerca de ello, qué estamos mirando, de qué forma actúa este animal, y cuanto más sepamos, menos problemas vamos a tener. Entonces hay guías muy buenas. Hay una sociedad herpetológica mexicana que ellos ponen mucha información, tienen un grupo de Facebook, tienen también en Twitter, tienen varios recursos que uno puede ir y buscar para aprender acerca de esta serpiente. Y también si utilizan las redes sociales, hay este otro grupo que es del gobierno, que también saca puntos acerca de la naturaleza, de la vida salvaje y cómo vivir con ellos y apoyarlos y a que también ellos tengan su lugar dentro de nuestro ecosistema. Y la cascabel, algo que yo no sabía, forma parte de la bandera de México. Entonces realmente es un animal que hasta dentro de la tradición y del orgullo del país mismo tiene su lugar. Entonces deberíamos respetarlo. Entonces, cuando vemos la serpiente, queremos ver primero, ¿nosotros qué hacemos? ¿Peleamos o no vamos? Y la serpiente también, por su forma de actuar, vamos a poder saber qué es lo que va a hacer la serpiente, qué es lo que quiere hacer. Entonces, si vamos a la próxima foto.
vemos, esta posición es muy típica de las cascabeles cuando van a atacar. Entonces levantan la parte de arriba del cuerpo y ponen como en una S. Y obviamente, por lo que más son conocidos, la colita. Menean la colita para hacer ese ruido, para dejarnos saber que están ahí. Entonces, a mí me lo explicó una amiga que es herpetóloga justamente, que la serpiente cuando menea la colita y hace ruido, eso es básicamente la versión de estoy asustada. Entonces, muchas veces hablamos que la serpiente es agresiva o menos agresiva. Pero Eric, ok, you do have to unmute yourself. Aquí van a escuchar el sonido de la cascabel para que sepan, y es algo que a mucha gente le da escalofríos, ni bien lo escucha. Pero es realmente súper chévere que realmente la serpiente nos está dejando saber y nos está dando 5 segunditos para que sepamos, vete de aquí, que estoy asustada. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que de la misma forma que nosotros cuando tenemos miedo tiritamos o no, nos hacemos una bolita tensa, la cascabel va a tener una reacción similar. La cascabel en sí no es una serpiente agresiva. Nunca va a saltar detrás de uno o correr detrás, bueno, no puede correr porque no tiene pierna, pero nunca va a deslizarse hacia uno, porque no es su tendencia. Es una serpiente que es tímida, es una serpiente que es nerviosa. Entonces, ella está haciendo estas cosas para dejarte saber que ella está asustada, su vida está en peligro. Y esa es una señal para nosotros de quitarnos del medio. Ahora, la serpiente toro hace algo súper interesante. Debido a que no tiene ninguna defensa natural de veneno, porque es completamente inofensiva, sí puede morder y causa un dolorcito, pero no, en realidad no va a hacer nada malo. Entonces, ella finge ser una serpiente mucho más peligrosa, la cascabel. Entonces, ahora van a escuchar el ruido que ella hace, que es muy similar a la de la cascabel. Y nuevamente he visto que no sé deletrear Silva tampoco. En realidad lo sé, solo que no lo revisen. Pero ella hace pasarse por una cascabel. Entonces, si miran la cabeza, no sé si se acuerdan la foto del principio, donde la cabeza, tanto el cuello como la cabeza era más o menos el mismo ancho, ¿no? Y esta vez, cuando ella se encuentra o asustada o que se pone más defensiva, entonces ella va a aplanar su cabecita para lucir más como el triángulo de la cascabel. El color ya es muy similar a la de la cascabel y tanto el imprimido también que tiene ella. Y ahora ella, la cascabel utiliza su cola para hacer el ruido. Como ella no tiene los cascabeles, ella abre la boca y entonces ella silba para hacer ese ruido. Y de todas formas, ella menea la colita. Y al menear la colita, ella, si está cerca de hojas o si está cerca de algunas piedritas, entonces va a lucir como si estuviera haciendo ese sonido, igual que la cascabel, y el depredador se va a confundir y va a querer dejarla tranquila. Entonces también cuando nos ven a nosotros nos ven como depredadores debido a nuestro tamaño, entonces va a fingir ser ella, pero en realidad si se fijan los ojos, los redonditos, sigue igual la pupila y también tiene esas lagrimitas que se le ven a ambos lados, que sigue siendo igual. Y la fosa, solo tiene las nasales. Hay ciertas épocas donde la serpiente se va a encontrar más vulnerable, entonces al ser más vulnerable va a ser más nerviosa, va a ser más peligrosa. Entonces, una de las épocas es cuando está mudando su piel. En la imagen esta que ven, parece súper interesante y era algo que yo no conocía antes de que empecé este trabajo, que sobre el ojo ella tiene una de estas escamas. No tienen como nosotros, ellos tienen eso para protegerla. Entonces ellas no pueden cerrar los ojos, simplemente esta escama. Y la escama es hecho de lo mismo de la queratina, que son nuestras uñas, por ejemplo, y partes de nuestro pelo. Entonces, cuando ella va a mudar de piel, lo primero que ocurre es que se le opaca su ojo. Cuando se muda la piel, su piel está más delicada durante unos días. Entonces, durante este tiempo, justo antes y justo después, ella va a sentirse más vulnerable, entonces más propensa a atacar. Igual cuando tiene crías, sea cuando tiene crías para protegerlas o las crías mismas, cuando primero salen al mundo, no entienden muy bien las cosas todavía, son jovencitas, entonces van a atacar más que las más grandes. Ahora, las jóvenes suelen ser más peligrosas solo por el hecho de que no tienen el cascabel bien formado, especialmente cuando son pequeñitas, hasta que muden la primera vez, no van a poder hacer ese ruido.
Entonces, más accidentes ocurren porque la gente piensa que no es cascabel al no ver ni oír ese sonido típico de ellas. You can go to the next one. Entonces, lo que queremos hacer es, específicamente en milpitas, siempre mantener una buena distancia de nosotros y ellas, dejarlas tranquilas. Ellas quieren vivir en paz, nosotros deberíamos dejarlas vivir en paz. Si la serpiente no está moviéndose, o si no sabemos si es venenosa o no, se puede notificar de inmediato al personal de milpitas. Lo ideal sería que alguien se quede para observar a la serpiente por si se va a otro lugar para saber dónde es su escondite, mientras la otra persona va y busca el personal. También es buena idea dejar saber, especialmente si hay alguien alrededor nuestro en ese momento, dejarles saber que sí hemos visto una serpiente para que ellos también estén en la alerta. Lo más importante es nunca queremos atacarlas. La gente piensa esta es la forma más rápida de eliminar el problema. En realidad, la mayoría de las mordeduras ocurren cuando la gente las está fastidiando a las serpientes o está tratando de matarlas. Hace relativamente poco, un señor en Texas decapitó una cascabel que encontró en su propiedad y pasó cerca de 1 hora y la cascabel, cuando fue a recoger la cabeza para tirarla, lo mordió. Entonces la cascabel tiene eso también, que hasta 1 hora después de ser muerta, de literalmente ser decapitada, igual puede ser peligrosa. Entonces, ¿para qué ponerse en ese riesgo? ¿Para qué maltratar a un animal que no ha hecho literalmente nada para merecer eso? Lo mejor es dejarlo tranquilo y ellos mismos se van a ir. Ellos no quieren estar con nosotros de la misma forma que nosotros no necesariamente los queremos en la casa. Y claro, no manejar a la serpiente tampoco, porque aún si sabemos lo que estamos haciendo, es mejor dejarlas tranquilas. Ahora, si fuésemos a tener alguna mordedura, lo más importante es, a veces la gente se piensa que uno debería chupar la zona donde lo ha mordido para quitar ese veneno. Eso no funciona y lo único que uno va a hacer es introducir bacterias a esa zona. Tampoco funciona, otra palabra que no sé decir, tourniquet. Cuando uno se pone alguna cosa para cortar el flujo de sangre hacia el corazón, eso tampoco funciona, eso no debería hacerse. Lo único que sí tiene algún efecto positivo porque hace que sea más lento que el veneno llegue al corazón es mantener tourniquete. Perfecto, gracias, Jorge. Mantener simplemente la zona donde lo han mordido, mantenerla por debajo del corazón. Y eso entonces va a hacer que el veneno suba un poco más lento. Pero lo más importante y lo que se debería hacer inmediatamente es llamar a urgencias. Otra cosa, sí es posible saber el tipo de serpiente que nos ha picado. Entonces, si se puede sacar una foto, ideal. Si puedes identificarla, ideal. Si no, no pasa nada, en urgencias ellos van a saber qué hacer, pero eso es algo sumamente importante. Inmediatamente llamar a urgencias, a la policía, no sé qué será el número allí en México, pero aquí es 911. Y cuanto antes uno va al hospital, como hemos visto, 6 al año mueren de mordeduras de serpientes venenosas. Nuestra probabilidad de mejorar es muy, muy buena si buscamos atención inmediata. Y eso es todo. Si tienen cualquier pregunta, la pueden poner en el chat y ahí podemos responder